Bueno, elegimos con Delphi el título de la charla Diabetes en la cocina, de la teoría a la práctica, justamente por esto que les contaba, que primero vamos a charlar un ratito, pero después ya vamos para la cocina. Oh, ahí está. Bueno, como estuvimos hablando y ya contaron el resto de los profesionales que expusieron, la diabetes es una enfermedad que requiere mucho del autocuidado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las actividades diarias que podemos ir haciendo, podemos hacer hincapié, en algunas importantes como mantenerse activos, tener un buen monitoreo de las glucemias, el comer saludable, reducir los riesgos en cuanto como nos acompañan la gente de podología, de la escuela de podología, el tener un buen tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico. Sí, es una suma de todos los hábitos que podemos ir logrando para poder mantener lo mejor posible en el tiempo y evitar todos los efectos secundarios que pueda tener la enfermedad. Obviamente, cuando nosotros hacemos estas jornadas, de por sí que ya les damos mucha información, pero la idea es que ustedes puedan tomarla y tenerla, y no tiene que ser que todo de golpe lo tengan que implementar a partir de mañana, ¿sí? No es nuestra idea llenarles de información, sino que ustedes la tomen y vayan de a poquito prestando atención en que todo va a tener que ver en que ustedes se puedan sentir bien y tener un buen control de la enfermedad, ¿sí? Como que no podemos decir, ah, no, pero yo me alimento bárbaro, pero me olvido de tomar la medicación y no voy al podólogo y no hago el tratamiento con la psico. Todo, ustedes van a ir encontrando ese equilibrio en poder ordenar todas estas cositas que tienen que ver con el autocuidado para sentirse bien, pero todo de a poquito. Obviamente nosotras vamos a charlar de la parte de alimentación, el comer saludable. Upa, se me pasó mucho. Ahí está. Muy bien. Entonces, como decíamos, la alimentación es súper importante. Cuanto más conocimiento ustedes tengan, mayor poder de elección de buenos alimentos van a tener. Entonces está buenísimo tener todas las herramientas. Ni bien tienen el diagnóstico, a veces pasa que enseguida les dicen, no pueden comer más, como decían hoy los chicos, no pueden comer más harina, no pueden comer más azúcar, no pueden... Y uno se hace un mundo, mira en internet, esto está prohibido, pero nosotras lo que venimos a hacerles hincapié es en realidad en que todos los alimentos están formados por nutrientes. Los nutrientes principales son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Pero, acá les dejo para que... ¿Llegan a leer ahí abajo? No. Bien. Yo se los leo. Dice que todos los alimentos, si bien son fuentes de alguno de estos nutrientes, la mayoría son una combinación de varios. Por eso no hablamos de que haya alimentos prohibidos. Obviamente, nosotras no le vamos a recomendar que vayan a tomar gaseosa así porque sí. Pero en cuanto a los alimentos naturales, no hay cosas que estén prohibidas, sino que ahora lo que les vamos a contar es de qué forma prepararlas para poder incorporarlas y poder mantenernos bien con las glucemias estables, que es lo que queremos lograr, ¿sí? Dentro de los hidratos de carbono, lo que más nos interesa hablar, ahora vamos a hablar de 3 conceptos antes de que Delphi empiece a contarles sobre los alimentos de estos conceptos que hablamos. Dentro de los hidratos de carbono está la glucosa. La glucosa nos interesa, me muevo mucho, porque es la más simple de los hidratos de carbono. Es lo que se dice un monosacárido porque tiene un solo azúcar. ¿Qué pasa? La glucosa es la fuente preferida del combustible del cuerpo. Entonces, la mayoría de los alimentos se transforman en glucosa y pasan al torrente sanguíneo. Es ahí donde entra en juego la glucemia, que es el segundo concepto. Entonces, esa glucemia, ¿qué significa? La concentración o la cantidad de glucosa que llegó a la sangre. El tercero, para que tengan en cuenta, es el índice glucémico, que va a ser la velocidad con la que ese alimento que comimos aumenta el nivel de azúcar en sangre, es decir, la glucemia. Ahora viene Delphi. Hola, buenas tardes.
¿Escucharon alguna vez hablar sobre el índice glucémico? ¿Les suena? ¿Sí? Bien. Bueno, como bien nos dijo Lu, el índice glucémico es la velocidad con la que el alimento aumenta los niveles de azúcar en sangre. Y ahora la pregunta es, ¿todos los hidratos de carbono tienen el mismo índice glucémico? ¿Qué piensan? No, bien, muy bien. La respuesta es que no, porque, como ella les anticipaba, todos los alimentos están formados por nutrientes. Algunos tienen más de uno, menos de otro, y esto va a influir en esa velocidad, ¿no? Bien, no sé si llegan ahí a ver bien el dibujito. ¿O ven el avión y la manzana? Bien, bueno. Me gusta mucho explicar esto de que los alimentos no suben igual el azúcar en sangre con el ejemplo de los medios de transporte, ¿sí? Existen medios de transporte como alimentos existen en el mundo, o sea, un montón de estilos de aviones, de auto, de barco, bicicletas. Entonces, mi comparación es siempre que comparen el medio de transporte con los alimentos. ¿Por qué? Porque son los alimentos el medio de transporte que lleva el azúcar a la sangre. Existen alimentos que tienen índice glucémico alto, es decir, que aumentan el azúcar en sangre rápido y que viajan en avión. Por ejemplo, el azúcar de mesa, el azúcar blanco, ¿sí? Entonces ustedes siempre piensan, azúcar blanco, avión. Y existen alimentos que viajan en bici, por ejemplo, una manzana, ¿sí? Que tiene la misma cantidad de azúcar que una cucharada de azúcar, pero en vez de llegar en 15 minutos, va a llegar a la sangre en 3 horas. Un poquito menos capaz. Pero bueno, es para que entiendan el concepto. Y ahora me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿se imaginan de qué depende? ¿Por qué el azúcar del azúcar blanca llega más rápido que el de una manzana? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? ¿O qué es lo que lo hace llegar más lento? ¿La presencia de? Eso es un tipo de factor, ¿sí? Son factores lo que influyen. Ahí lo apagué. ¿Se apagó? Ahí está. Bien. Son distintos factores que van a influir en que ese medio de transporte llegue más rápido o llegue más lento. ¿Cómo pasa en el tráfico de un medio de transporte, sí? Entonces lo bueno es eso y a mí me gusta mucho jugar ahí porque ustedes van a tener que jugar con el tráfico del azúcar en su cuerpo. Uno de esos factores es la presencia de fibra alimentaria. No sé si escucharon hablar qué es la fibra o dónde la encontramos. Por eso todo el tiempo le insistimos en frutas y verduras, porque donde más encontramos la fibra es en las frutas y en las verduras. Entonces siempre acuérdense de sumar fibra alimentaria en todas sus comidas, porque lo que hace la fibra es demorar la llegada de ese azúcar a la sangre. El otro factor es el método de preparación y de cocción, ¿sí? Cocinar un alimento, dejarlo enfriar en la heladera y después consumirlo, no va a viajar igual de rápido que si consumo un alimento en una papa que recién la saco del horno y me la como, ¿sí? Porque en la composición de ese azúcar, una tiene una sustancia que se digiere más rápido y otra tiene otra que se digiere más lento. Entonces siempre el método de cocción, que ya lo vamos a ir repasando, va a influir también. El otro es la combinación de nutrientes, esto que hablaba Lu un poco al principio, siempre combinar el hidrato de carbono con proteínas y grasa nos va a demorar el tráfico, ¿sí? Yo siempre le digo, imaginen una ruta, si no hay nada, el azúcar viaja a 220 por hora. Si le ponemos un camión en el medio, háganse de cuenta que es la proteína, va a bajar un poco la velocidad, va a ir a 120, y si le ponemos mancha de grasa en la ruta, va a tener que frenar más. Entonces le sumamos algo con grasa saludable. La maduración de un alimento en sí, digamos, siempre buscar frutas, sobre todo, por ejemplo, la banana,
que esté menos madura, ¿sí? Cuanto menos madura, tiene más almidón, para que ustedes piensen, se imaginen. El almidón es como una red. Cuando empieza a madurar, esa red se va abriendo, y ese azúcar va a estar más disponible y va a llegar más rápido a la sangre que si la consumo como red. Si la consumo como red, demora más tiempo en el estómago, llega más lento a la sangre. Y los condimentos, que es una parte que me gusta mucho porque por ahí no lo saben, condimentar mucho con ácido o con algún condimento ácido también me frena ese tráfico, ¿sí? Sobre todo, bueno, no sé si han escuchado, está mucho de moda el vinagre de manzana, el limón, mostaza en granos, alimentos fermentados que ya de por sí tienen una base ácida que ayuda a que ese azúcar viaje más lento. Y ahora les traigo algunos ejemplos que después vamos a ir trabajando cuando empecemos con la parte de la cocina, de todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Uno de los métodos de cocción también que interfieren en la llegada de ese azúcar a la sangre es la deshidratación, ¿sí? Cuando un alimento está deshidratado, tiene menos agua en su matriz. Entonces, siempre es mejor consumir el alimento fresco, como viene de la naturaleza, ¿sí? Esto aplica, por ejemplo, para la tostada, siempre es mejor consumir el pan fresco. Para una pasa de fruta, siempre es mejor consumir la fruta entera que la pasa de fruta. No sé si te ocurre algún otro ejemplo. El puré, ponerle deshidratado, sube mucho más el azúcar en sangre que un puré hecho casero. Y la presencia de grasas y proteína, como le había dicho antes, por ejemplo, no sé si van a ver ahí la foto, siempre sumar algo que tenga proteína, que puede ser, por ejemplo, un queso, huevo, yogur, ricota, y grasas saludables como frutos secos, coco rallado, semillas, pasta de maní. Ese es un ejemplo muy práctico para que a ustedes les quede. Y en ese dibujito se llega a ver cómo impacta, y esta velocidad que yo le hablaba del tráfico, en la primera imagen es un pan solo. Si yo consumo un pan solo, a los 15 minutos me sube el azúcar en sangre y después baja de golpe. Y si yo la consumo con un hummus, que está hecho ahí con berenjena, ni siquiera llega al nivel de hiperglucemia. Entonces, por eso la importancia de no comer solo el pan, por más que sea una sola rodaja, acompañarla con otro nutriente. Ahí lo que hicimos fue estorbarle el tráfico. Otro ejemplo es un plato de pasta, que muchos dicen, no puedo comer nunca más pastas, y en realidad no es que no puedan comer un alimento, sino que hay que aprender de qué está formado ese alimento y con qué combinarlo para que no impacte tanto en la sangre. Un plato de fideos solos no es lo mismo que un plato con verduras y proteína, como ven allá, ¿ves? Bueno, es un ejemplo de una lasaña, pero bueno, es solo pasta. Hizo 2 picos de hiperglucemia. Si lo acompañamos con una ensalada, ni siquiera llega a generar la hiperglucemia. Es por eso que le insistimos siempre en sumar la ensalada. O sea, cuando ustedes entienden por qué tienen que comer la ensalada, ya después lo hacen hábito. Por eso siempre pregunten el por qué o el para qué cuando le dan una indicación, que en realidad no deberían dársela, sino explicarle para que lo apliquen. Y después había otro ejemplo de un tostado, también con jamón y queso y pan blanco, que por más que tenga jamón y queso, no alcanza la proteína a generar la frenada del tráfico, sino que hubo que agregarle una ensalada de kale o puede ser alguna verdura. El kale ahí le trajimos la imagen por si no lo conocen. Bien, y antes de llegar a pasar a la receta, quería saber si se entendió, si tenían alguna duda sobre el concepto que les explicamos y con el que queremos que se vayan. ¿Bien? Bueno, ¿estamos bien? Bien, pasamos a la parte más divertida, que es la de la cocina. Vamos a hacer 2 recetas. La primera que vamos a hacer es, el hummus. ¿Leen los ingredientes? Eso lo vamos a ir viendo ahora en ejemplos, pero está muy buena tu pregunta. Ella preguntó cómo agregar grasa saludable a distintas preparaciones. Genial.
Bien, vamos a arrancar entonces con el hummus, que la base siempre de un hummus, ¿saben qué es? Garbanzo. El original es de garbanzo, pero se puede hacer en realidad con cualquier legumbre que contenga cuerpo, por ejemplo, lentejas, porotos, o el de berenjena. De que es berenjena, el o baba una ganoush. combinación. Genial. Ajá, riquísimo. Ahora Lu, Bien. entonces nos va a explicar cómo es la base del hummus. Después les vamos a pasar todo por el link de WhatsApp, así que no se preocupen. No sé si se alcanza a leer los ingredientes. Bien, para la preparación nosotros usamos una taza de garbanzos cocidos. Siempre es preferible el garbanzo deshidratado que se compra o en la dietética o en el súper, pero si se van a frenar de hacer el hummus porque solo tienen una lata, enjuaguen bien los garbanzos y puede ser una opción también. No tenemos que irnos a un extremo o al otro y al final dejar de comer eso y comer cualquier otra cosa industrializada porque dijimos, no, porque no compré los garbanzos deshidratados. Estos, lo bueno que tienen es que ustedes los pueden hidratar, ni bien los compran al medio kilo, por ejemplo, y ya lo pueden dejar frisado hidratado. Entonces, el día que lo quieren usar, va directo a cocinarse. No tienen que estar pensando desde la noche anterior en ponerlos y demás. Eso Así pueden hacerlo con todas las legumbres y si no también lo podemos frizar ya, O cocidos. ya cocidos. O sea, en cualquier paso se puede frizar. La única aclaración con el hummus es que necesitamos que el garbanzo esté de tibio a caliente, porque si no, no logramos el puré, digamos. Entonces, si ustedes ya lo tienen frizado o cocido, denle un hervor más o pónganlo con agua caliente un ratito antes de procesarlo con la mini pimer, ¿sí? Bien. Nosotras la base ya la trajimos hecha porque en realidad es procesar el garbanzo de los ingredientes para que ustedes se den una idea, dientes de ajo, jugo de limón le pusimos, aceite, que hay también el aceite que ustedes tengan en sus casas, obviamente que el de oliva es mucho mejor, pero se resuelve con el que se tiene. No nos quedemos en decir, no puedo hacer el hummus porque en la receta decía aceite de oliva. Ustedes eso siempre pueden ir modificándolo con los ingredientes que tengan en su casa, ¿sí? Un poquito de sal, pimienta, pimentón, todos los condimentos que les gusten. Y lo que sí está bueno, que es un tips que Delphi lo tiene, es que guardemos un poco del agua de cocción para procesarlo, ¿sí? Porque no es lo mismo que agregarle otra agua que no tiene tanto saborcito. Pero bueno, se puede hacer igual. Es para el sabor y porque le da un poco más de cuerpo. O sea, el mismo agua donde hirvieron los garbanzos lo vamos a usar para ir procesando el hummus, los garbanzos, ¿sí? Bien. Ahora les vamos a mostrar que vamos a hacer una combinación de la base del hummus tradicional y le vamos a agregar en uno la grasa de la aceituna verde para combinarlo y el otro, y berenjena. Y el otro lo vamos a hacer de remolacha. Bien, vamos a ver qué sale. Ah, tahini, muy bien. Este es un ingrediente estrella. El tahini es la pasta de sésamo, que también se puede hacer caserita, porque a veces hay cosas que aumentaron mucho el valor, y entonces cada uno en la dinámica de la familia lo pueden ir viendo si lo pueden conseguir o no, pero siempre piensen que está la opción de hacerlo casero y más económico. Entonces el tahini le va a aportar también, además de la fibra, de la semilla, una cremosidad que hace la diferencia. Untuosidad. Untuosidad, exactamente. El tahini es una pasta que se hace a base de semillas de sésamo tostado, o sea, es 100% grasa saludable. Entonces, como partimos del garbanzo que tiene hidratos de carbono, proteína y fibra, con el tahini le sumamos la grasa, entonces tenemos todos los nutrientes para que ese tráfico esté bien cargadito, digamos, ¿sí? A este le vamos a agregar. Lo que hicimos fue poner las dos bases del garbanzo procesado con el ajo y el limón. Lu le está poniendo aceitunas y le vamos a agregar una cucharada de tahini. ¿Tenés la cuchara por ahí? Perdimos las cucharas. Allá, mira. Acá. Acá, Delphi. Ahí está. Se escucha todo lo que... Para que ustedes entiendan, es como una pasta de maní, pero de sésamo. Como la pasta de maní, pero de sésamo. ¿No se consigue?
Sí, hay que averiguar en las dietéticas sobre todo. Ahí está. Le agregamos la base esta y yo le voy a agregar remolacha. Se puede hacer con cualquier verdura cocida, zanahoria, pimiento, no sé si te ocurre otra, pimiento rojo, zapallo, También. nunca hice de zapallo. ¿Cómo? ¿Lo que qué? Ah, sí, Sí, 100%. eso, ajá. El, Todas las ajo, el especias, ajo es fundamental. tal cual. Y las especias que a ustedes les gusten. Lo tiro con esto. Acá Lu le va a agregar berenjena también, al de ella. Esta berenjena, ¿cómo? ¿Cómo está? Con cáscara, prenden la hornalla en mínimo, se tienen que quedar ahí. No apto para irse a hacer otra cosa. Es cuando estás haciendo alguna comida y que estás ahí dando vuelta en la cocina. En la hornalla la van dando vuelta. Queda riquísima. Si no la pueden hacer, ponerle un día, están haciendo asado, la ponen en la parrilla y la van dejando ahí, ya después le queda para usarla. En el horno también, En el horno. totalmente. También, sí. En la parrilla o en la hornalla queda rica porque le da como un toquecito ahumado. Claro. Bueno, Delphi, a ver. Si Si yo me llegamos. pongo más allá. O le pongo acá en el medio. Capaz que necesitamos un poquito de agua, ¿no? Y empezamos Sí, a pues. procesar, ¿sí? Siempre, muchas veces en las recetas de los hummus tradicionales llevan litros de aceite. Obviamente que nosotros en la receta que le pasamos preferimos que vayan agregando un poco de o el agua de cocción o un poco de agua caliente simplemente para que no quede súper pastoso, digamos, pero que tampoco le podemos Uy. poner 20 litros de aceite porque ya pasaría al otro extremo. ¿Se Siempre explicó? mejor hacerlo en un recipiente así. Más alto. Acá porque les queremos levantar y mostrar cómo queda. Bueno, ahí más o menos. El de remolacha queda re vistoso, porque se tiñe todo. Bueno, ahí está más o menos. ¿Condimentos le pusiste? Sal. Sí, le puse, ¿querés que le agreguemos un poquito? ¿Le falta agua esa? Está bien. Claro, ese quedó como más cremoso por la aceituna, capaz. La remolacha también la herví con cáscara, a veces demora mucho más, o lo podemos hacer al horno directamente. A veces también, todo esto nosotras lo hicimos para mostrarles, pero como decía Delphi, es aprovechar y pensar, cuando ya estás cocinando algo y tenés otras verduras en la heladera, bueno, ya la pongo en el horno, aprovecho, lo pongo en la sartén, total, después hago como ir armando varias cosas a la vez para que después no sea tanto rato lo que nos lleva a armar una sola cosa. Producir, claro. Este Ahí queda quedó el bastante cremoso el de también. remolacha. Y después pueden ir probando y el gusto la intensidad del gusto se la van manejando como más A les lo guste, mejor digamos. más ajo, más limón, todo eso está a la base, pero ustedes le van a ir agregando tal cual. Bien. Esto lo dejamos para un lado porque después vamos a usar y preparar ideas de desayunos y merienda con estos hummus. ¿Mm? Bien, ¿alguna duda que tengan sobre el hummus? Sí. ¿Una semana? Sí, una semana más o menos. Sí, sí, sí. Esto tengan en cuenta. ¿Vieron en verano que acá es terrible el calor que hace? Cuando se sienten a merendar o a desayunar, prepárense y guarden en la heladera, que no quede ahí 2 o 3 horas afuera. Eso también es importante para conservarlo bien. Pero una semana. Y lo mismo, pueden hacer cantidad y al freezer. Ujú. Después ya hummus van desenfrizando. están buenos los recipientes de plástico, los guardan y van sacando en porciones. ¿Mm? Bien, vamos a pasar a la segunda receta, que vamos a hacer una granola, ¿sí? Pero la vamos a hacer de granola fermentada o hidratada. No sé si alguna vez escucharon hablar. Fermentar la avena o hidratarla
es un paso que se le hace a cualquier tipo de avena, avena instantánea, tradicional, arrollada, entera, para mejorar su digestión, ¿sí? Si la consumimos sin hidratar o sin fermentar, sobre todo la que es arrollada, la que no es instantánea, puede generar problemas intestinales o viste que muchas veces pasa que les cae mal la avena, bueno, es porque no hicimos este paso que les voy a explicar ahora, ¿sí? Para poder hacer esta avena fermentada vamos a necesitar una taza de avena y con la misma taza vamos a llenar hasta la mitad de agua. Delfi, ¿qué avena compras? ¿La instantánea? Yo en mi vida cotidiana uso la tradicional, pero ahora lo voy a mostrar con instantánea para que ustedes vean, pero pueden usar cualquier avena. Media taza de agua, una taza de avena y el jugo de medio limón. Puede ser cualquier medio ácido en realidad. Puede ser medio limón, puede ser 2 cucharadas de vinagre de manzana. Si toman kefir, que es una bebida fermentada, puede ser kefir de agua, kefir de leche, yogur, cualquier alimento que tenga un medio ácido. No sé, ¿se te ocurre algo más que puede ser? No, por ahí con lo del tema de fermentar, que hoy en día se escucha mucho más la palabra y pensamos que es wow, algo que nosotros no podemos hacer en nuestras casas, pero fíjense qué simple que es agregar un medio ácido, porque el limón casi todos tenemos en la heladera un poco de limón. Es solo pensar los alimentos a lo mejor un día antes, unas horas antes, porque eso nos asegura que tenga mejor digestión. Tampoco es cuestión de ponerle avena a todo y que después andemos con retorcijones porque nos dijeron que la avena era buena. Entonces, esto es como una forma más consciente de comer esa avena que si nos gusta, nos da ganas, pero que ya sabemos que va a estar mejor tolerada por nuestro organismo. Bien. Ahora te explico. Esa base que vamos a hacer ahora de la avena fermentada la podemos usar para esta receta que va a ser de granola, pero la puedes usar para hacer panqueques, para hacer budines, para hacer masa de tarta. Es como la base de cualquier preparación. Y lo bueno es que podés fermentar 2 tazas de avena y en la heladera te dura 7 días. Entonces te queda como un engrudo que lo vas sacando y vas a ver que te cambia todas las preparaciones, te queda mejor, te queda más rico, otro sabor, se digiere mejor. Entonces, una taza de avena, media de agua, medio limón, mezclamos. Y esto lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente 12 horas, o sea, de la noche a la mañana. Lo dejamos descansar 12 horas, que ahí es donde el almidón de la avena se empieza a predigerir, le digo yo, y hace que después se tolere mejor. Hagamos de cuenta que ya pasaron las 12 horas y con esta avena que ya está fermentada, vamos a hacer la parte de la granola. Como me preguntaba acá ella, esta parte de la avena después de las 12 horas se puede guardar en la heladera y la usamos para masas de tarta, para pancakes, para budines, para lo que usen la avena normalmente, ¿sí? Y ahora, ¿cómo? La puedes mezclar con harina integral, con harina de almendras, o sea, con cualquier otra harina. Entonces ya ni siquiera a veces le pones huevo porque ya está húmeda y no te hace falta ponerle el huevo. Bien, con esta avena fermentada pasamos a la parte entonces de la granola. La granola es una combinación de cereales que se le va a ir agregando distintos componentes para sumar más tráfico, ¿sí? Proteínas y grasas buenas. Lo importante de hacerla casera, o la idea que se nos ocurrió con Lu para mostrarle de hacerla casera, es que es una variante que está buena porque las que son industriales le ponen muchísima cantidad de miel o de azúcar, por eso es tan rica, digamos, o se come, no pueden parar de comer, y siempre mejor que hagan todo casero. Lo mismo aplica para cualquier alimento, creo yo, ¿no? Pero bueno, le quisimos traer esto para que aparte una vez que la hacen, la pueden guardar hasta un mes si está en un frasco bien cerrado y la pueden ir usando en otras ideas que ya después le vamos a mostrar. Bien, entonces pasaron las 12 horas, tenemos la avena fermentada, le vamos a agregar una cucharada de aceite y una cucharada de miel para toda esta cantidad de avena, ¿sí? En este caso podemos usar miel porque es una cucharada para casi 250 gramos de avena, ¿sí?
Esto lo mezclamos. Lo integramos bien. ¿Sí? Sí. Sí, prácticamente sí. O sea, no es que no puedes consumirlo, pero es con mucho cuidado y con tráfico. Ahora en esta preparación final, ustedes van a ver que le agregamos mucho tráfico entre medio, por eso Claro, por eso se puede ponemos una consumir. cucharada de miel. Lo que tiene es que las compradas del súper ya ahora tienen todos los sellitos. Entonces nosotras a veces le decimos, preferimos que no consuman granola, que vayan a los frutos secos directos y cuando tengan la oportunidad hacen una granola casera, que se quedan tranquilas de que no va a ser pura azúcar. Sí. O generalmente las comerciales, cuando ustedes van a la lista de ingredientes, siempre la lista de ingredientes de un producto va de mayor a menor. O sea, el primer nombre del ingrediente que aparece es el que más tiene ese alimento. Siempre es miel, porque capaz que le ponen, no sé, O 100 azúcar. gramos de miel a 200 gramos del producto. Y acá usamos 250 gramos de avena y una cucharada de miel, que son 50 gramos. Entonces lo que hacemos es bajar esa cantidad de azúcar. Una vez que le mezclamos la cucharada de aceite con la miel, esto se va a llevar al horno, lo vamos a esparcir bien en el horno y lo vamos a ir dando vuelta hasta que les quede esta consistencia así, como crocante, ¿sí? Se llama crocante de avena, que en realidad le decía hoy a Lu, así podés hacer copos de avena, como hacemos, o sea, los copos de maíz o de cualquier cereal, te quedan así los copos de avena. Para las personas celíacas se puede hacer este mismo proceso con trigo sarraceno, con quinoa, con algún cereal apto. El de dejar fermentar, procesar, ponerle miel, o sea, si quieren hacer una granola sin tac, sería con algún cereal distinto a la avena, el trigo, el cebado y centeno. Bien, una vez que les queda así la avena, bien crocante, le vamos a ir agregando los extra que van a hacer el tráfico. Para hoy elegí coco rallado, que además de sumarle grasa saludable, le da un perfume como más dulzón. Le vamos a poner un poquito de coco rallado. Le vamos a poner los frutos secos, que para esta cantidad más o menos son 100 gramos de frutos secos. Elegimos almendra, maní y nueces, pero también pueden elegir el que a ustedes les gusta. También le pueden agregar si quieren algunas semillas de girasol o de chía o de sésamo. Claro, todo eso, bienvenido sea, porque va sumando fibra y grasa saludable. Y un poquito de pasas de arándano. Puede ser pasas de uva, pasas de arándano. Fíjense que de pasas de fruta elegí una sola y de frutos secos elegí 3. Porque la pasa de uva o de arándano o la pasa de fruta es azúcar concentrada con fibra. Y lo otro es grasa saludable y proteínas. Un poquito de pasa de arándanos. Y mezclamos. Y así les queda la granola, ¿sí? Esta granola la pueden guardar, como les dije, en un frasco y les puede durar hasta un mes si está bien conservada. Por ahí lo más importante cuando hacen la cocción en el horno es que dejen secarla bien antes de ponerla en un frasco, porque si queda humedad, ahí es donde primero que se ablanda y no queda crocante como muestra Delphi, Sí. y después que hace que se haga moho mucho más rápido. Sí, tienen que escuchar bien la crocancia. Sí. Y va a depender del horno, está muy buena tu pregunta, siempre el horno mínimo y ponele 30 minutos de un lado, 30 del otro, la vas partiendo. Eso con esta avena que es instantánea queda como una masita. Con la que es la avena un poco más grano, te queda el grano entero, entonces no hace falta ir dando la vuelta o demás. Bien, entonces ya tenemos el hummus, ya tenemos la granola y ahora vamos a ir a las ideas de desayunos o meriendas con estas recetas. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? ¿Dudas? Bien. Genial. No es que ahora lleguen a su casa y tiran todo lo que tienen, sino que esto que les decíamos,
vayan pensando que en la próxima que van al súper, a la dietética, bueno, voy a ver si compro alguno de los ingredientes que las chicas dijeron para ir mejorando de a poquito, ¿sí? Bien. ¿Qué Podemos hacemos decir armar primero, el yogur o la tostada la tostada? o el pan fresco. Vamos con las tostadas. Nuestra idea de mostrarle estas dos opciones de desayuno o merienda, que cada una va a preparar una, es salir un poco de la clásica tostada con queso y mermelada. Por lo mismo, porque al final ahí no tenemos nutrientes y el desayuno y la merienda también son comidas importantes en el día. A veces nos acostumbramos por la practicidad a que quedaron esos dos momentos con una carga de azúcares o harinas refinadas súper importantes, por decirlo, si los vemos en el día, y por ahí tenemos un millón de otras opciones que nos encantan, pero no se nos había ocurrido, porque ya veníamos con el chip de la mermelada y el quesito, la manteca y la mermelada. O muchas veces esa cantidad que le ponemos, por más que sea queso crema, no llega al aporte proteico para aplacar ese azúcar. ¿Vieron el ejemplo que yo le mostré del sándwich de jamón y queso? Sí, tenía jamón y queso, que es grasa, pero no llegaba a bajar la velocidad del azúcar que traía el pan blanco. Entonces, siempre que haya más proteína y más grasa saludable que el hidrato de carbono, ¿sí? Bien. Yo voy a armar, acá vamos a hablar un ratito del pan integral también. Este es multiserial. Este es multiserial. Y el primer ingrediente de este, que no lo hicimos casero, porque a veces tampoco se va a poder hacer todo casero, ¿no? Por eso también la idea de que ustedes entiendan esto de que siempre leer los ingredientes más que el rótulo, las calorías no son tan importantes como los ingredientes, de qué es la calidad de esas calorías que me dice. Entonces, el primer ingrediente era harina integral. Después iba el agua y después la harina blanca. Después harina blanca, después lino, después Las semilla, semillitas. cebada, entonces distintos cereales. O sea, multiserial quiere decir que tiene mezcla de muchos cereales. Entonces, ahí ya sabemos que por lo menos el ingrediente principal va a ser harina integral y nos quedamos tranquilos de que va a ser una buena opción, ¿sí? Si pueden hacer un pan casero, bienvenido sea, pero no es necesario que todo sea casero. Con saber elegir opciones que por ahí, el del súper, el lactal, ustedes ahora miren, presten atención y se van a asombrar de que el segundo ingrediente a lo mejor ya es azúcar, o que dice integral y el primer ingrediente es harina blanca. O muchas veces está el azúcar oculta en los alimentos y puede decir JMFA, que significa jarabe de maíz de alta fructosa, que es un hidrato de carbono que sube más alto el azúcar que el propio azúcar. A veces dice malta, que también es un tipo de azúcar. O sea, hay que aprender a leer etiquetas. O sea, cuanto más simple, mejor. Bueno, Redondeando. ¿qué sabores vas a hacer vos, Delphi? Yo le voy a poner hummus Bien. de remolacha y aceitunas. ¿Vos? Yo le voy a poner ricota. ¿Les gusta ricota? ¿La tienen en cuenta que a veces por ahí nos quedamos mucho con el queso? Acá en Argentina que somos muy queseros y que hay un queso para cada cosa. Lo de la ricota es una linda opción, ¿sí? Le voy a poner ricota y unas rodajas de tomate, un huevo a la plancha y semillas de girasol. Está bien. Yo le Bien voy a cargada. agregar, huevo cocido. Por ahí el huevo también es una buena estrategia por esto de agregar la proteína y la grasa saludable y es algo re práctico y rápido porque también pueden dejar incluso huevo hervido en la heladera que dura unos 3 días y ya lo tienen disponible. Lo mismo con el huevo revuelto, que siempre es una opción rápida. Bien, mi opción ya está, digamos. Es el pan, que no lo tosté, el hummus, aceituna y huevo. O sea que lo que predomina es la proteína y la grasa más el hidrato de carbono. ¿Tenían en cuenta estas opciones así saladas para meriendas o desayuno? Bien. 1, 2, 3. Y las semillitas de girasol, lo que hicimos fue tostarlas. Pero
simplemente, ni bien, lo que hacemos es, ni bien las compramos, las ponemos en una placa para horno, digamos, en una fuente, y las ponen a dorar un ratito. Le tiro un poquito de orégano para que quede más lindo. Pero pónganle todo lo que les guste. Ahí está. Y ahí quedó. Aquí quedó la segunda opción. Otra opción que está buena. Y si quieren, le agregamos el huevito a la plancha. Ya este es bien cargadito. Esta es una sola rodaja. Le pueden poner hojas de albahaca para hacer la Claro. caprese. Y ahora les vamos a mostrar la última opción antes de terminar. Es de Chicas, cómo me está usar... dando un hambre. Ay, Ya le sí, di. un olorcito ahí acá. Basta. Aceitunas también. Ah, acá. Acá ya le puse ahí. Las verdes pensé que eran. La merienda con el yogur y la granola. Fíjense, le vamos a poner... La porción de granola son 3 cucharadas soperas, que ahora no tengo más cucharas limpias. ¿No hay por ahí? Bueno. Te limpio la del tahine. No, no está. Va con la mano. Bueno, 3 cucharadas más o menos de granola. Para que ustedes vean esto que le decía a Lu, que no siempre es comerte medio pote de granola, digamos, ¿sí? Que le vamos a sumar 200 gramos de yogur, que el yogur es un yogur natural que no tiene azúcar, tiene proteínas, tiene grasa, y una porción de frutas, que en este caso elegimos las frutillas, que nos aportan fibra. En especial las frutillas y los arándanos son las frutas con índice glucémico más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que viajan más lento. Bien, entonces le sumamos un par de frutillas. Por ahí con el yogur pasa lo mismo que con el tahini o algunas preparaciones que una quiere comprar el yogur casero y es mucho más caro. Entonces ahí también lo mismo. Siempre está la opción de chusmear. Nosotras las dos en el Instagram tenemos las recetas del yogur casero y la verdad que es un ratito. O por ahí también en esto del día a día del autocuidado, pedir ayuda también de lo que hablábamos hoy, como, bueno, si alguien en su casa saben que se da maña para hacer determinadas cosas o preparaciones, bueno, me ayudas y me haces el yogur casero, así yo ya tengo esta opción. Tal Y cual. ustedes se encarguen de la granola y como ir en equipo, porque por ahí si no es mucho para una sola persona. Y acá quedó entonces la idea de merienda, ¿sí? El yogur, o sea, proteína, fibra y hidrato de carbono, sin procesar, saludable, rico. Y fácil. Y bueno, y un montón de Qué ideas rico. que, como siempre digo, en diabetes no hay alimentos prohibidos, sino que conocer qué aporta cada uno y animarse a jugar. Muy Muy bien. bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.